Y dice esta sección de la escritura de Eclesiastés, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Qué tremendo este pasaje de la Escritura, y quisiera en el día de hoy compartir con ustedes esta meditación que gira en torno a una palabra, a un término que es usado en varias ocasiones en esta sección del libro de Eclesiastés. Tal vez usted se preguntará, ¿por qué será que este libro en particular de la Biblia es un libro en ocasiones tiene sus dificultades para ser entendido? Algunos inclusive podrían llegar y pensar que en algunos momentos un libro como este parece que fomenta la desesperación y promueve ciertas conductas cuestionables. En algún momento ha habido personas que dicen, no, es que la forma en que se expresa el autor tiene cierto tono de, de inquietud. Pareciese que es una persona que está pasando por una situación compleja y mira la vida y mira las circunstancias de la vida y se siente incómodo ante todo lo que está ante sus ojos. Bueno, usted y yo debemos de entender que el que escribe es el predicador, es alguien que trata de presentar la vida desde la perspectiva del hombre que no le encuentra propósito a su existencia. El predicador trata de presentar entonces una perspectiva de aquel que vive en la sociedad y vive en el mundo y que probablemente camina en medio de él sin encontrarle una razón de ser a la vida, sin encontrarle sentido. Entonces, mucho de lo que habla el predicador no es tanto lo que él piensa o lo que Dios dice, sino es lo que el hombre en medio del mundo probablemente experimenta, vive y dice en medio del devenir de los tiempos y de las circunstancias. Probablemente dice, esta vida no tiene sentido, esta existencia no tiene valor, qué sentido tiene trabajar tanto, qué sentido tiene hacer tantas cosas en la vida. El autor está tratando de poner una perspectiva de alguien que está en medio de la sociedad y del mundo, que mira la vida de esa manera. ¿Y cuánta gente no camina por esta vida sin sentido? ¿Cuánta gente camina por esta vida sin propósito? Y usted los ve vivir una vida vacía, una vida fatua, una vida sin razón de ser.
Entonces, es por eso que cuando usted lee el libro de Eclesiastés, usted debe tener presente eso, que el autor no habla o presenta todo lo que narra desde la perspectiva de lo que él cree, sino desde la perspectiva de lo que el hombre común probablemente piensa. El hombre que vive sin una razón de ser y su existencia es una existencia vacía. Y probablemente llega y dice, no, todo esto es vanidad, esto no tiene sentido, no tiene razón de ser, mejor morirse, mejor, ¿cómo se llama? Mejor mi vida terminara porque eso no tiene sentido. Él trata de poner esa perspectiva. Y al final el autor lo que trata de hacernos ver que la vida sin Dios y sin la perspectiva eterna es una locura. El autor está tratando de decir, los que tienen esa perspectiva y viven de esa manera, vivir así es una locura, porque esas personas no le encuentran sabor a la vida. Simplemente van de aquí para allá sin sentido y sin rumbo. Y por eso es que en ciertos momentos el escritor del libro de Eclesiastés llega y dice, bueno, es que la vida tiene sentido cuando Dios es el centro, cuando Dios es el centro de todo. Y por eso es que él escribe desde la perspectiva del hombre común, que vive sin sentido, desde su experiencia. Eh, y para nosotros que leemos este libro, en ocasiones por eso es que no logramos entender cómo es que el autor presenta, habla de esta forma que no es tan entendible para mí. ¿Será que él está diciendo que debemos de ser gente pesimista, que debemos de ser gente que vivimos sin darle razón de ser a nuestra existencia? ¿Será que él está queriendo que seamos así? No, él lo que está diciendo es, así viven muchos. Esta es la perspectiva de aquellos que viven sin el sentido de eternidad, sin el sentido de que Dios esté presente en sus vidas. Y por eso es que el autor en algún momento nos lleva a un punto de que necesitamos darle valor a la eternidad y a todo aquello que tiene que ver con Dios. Porque lo único que tiene sentido en la existencia es cuando ponemos a Dios como el centro de todas las cosas. En el mundo y en la sociedad, la gente vive sin sentido. Usted y yo que le conocemos a Él, tenemos que vivir una vida con propósito y con sentido porque nuestra vida gira en torno a Él, porque nuestra vida vive en torno al Señor. Entonces, es eso algo importante que usted debe tener presente cuando leemos el libro de Eclesiastés. Por eso el libro al final alienta al hombre a tener una cosmovisión centrada en Dios. Porque cuando tenemos una cosmovisión centrada en Dios, usted puede tener todas las preguntas, porque es válido que usted tenga preguntas sobre la vida, sobre la existencia, sobre todo lo que sucede en el mundo. Está bien. Pero cuando usted vive una vida centrada en Dios, usted va a encontrar respuestas en Él. Cuando usted vive una vida centrada en Dios, a pesar de lo que puede suceder a su alrededor y que muchas de las cosas que acontecen no las entendemos, usted al tener su confianza y su vida cimentada en el Dios eterno, usted le encuentra razón a su caminar. Entonces, y es interesante porque el escritor de Eclesiastés muy poco cita la ley de Dios. Muy poco habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, con una o dos ocasiones. Muy pocas veces se menciona el nombre propio de Dios en el libro. Más bien él trata de entrar en la experiencia del hombre común y decir, esta es la vida del hombre común. Él camina sin un sentido, sin un rumbo, sin una brújula. Y contrasta y presenta que aquel que tiene a Dios como centro tiene una brújula. Aquel que tiene a Dios como centro tiene un norte. Aquel que tiene a Dios como centro tiene un enfoque claro en la vida. Bueno, ¿quién fue el predicador y el que expresa
estas palabras sabias? Bueno, se presenta como el hijo de David y como el rey de Israel en el capítulo 2. Usted lo puede leer con calma. Todo eso nos lleva a pensar que es Salomón. Ciertamente, eh, él habla desde una perspectiva y de un tipo de literatura que era común en el mundo antiguo, no solamente en la cultura hebrea, sino en muchas otras culturas, que era la literatura de pesimismo. La literatura de pesimismo era una forma de hacer reaccionar al individuo. Cuando se habla de las trivialidades de la vida, de lo vano del caminar, ese tipo de literatura, la intención que tiene es despertarnos. El hombre común así se mueve por la vida. El hombre común se preocupa por el trabajo, por lo terrenal, por lo pasajero, pero al final se muere, igual que los animales. Al final la muerte es algo inevitable. Y en medio de ese pesimismo nos trata de hacer reaccionar y hacer ver que nuestra vida tiene que girar en torno a un centro sobre el cual gira nuestro caminar, sobre el cual gira nuestra conducta, sobre el cual giran nuestras acciones y nuestro comportamiento. Es por eso que yo hoy quiero plantearle dos cosas importantes. ¿Cómo encontrar una mejor manera de vivir la vida para usted y para mí? ¿Cómo poder hallar una mejor manera de movernos en medio de nuestra existencia? Hay dos cosas que yo le quiero recalcar hoy, y una tiene que ver que usted y yo tenemos que aprender a mirar la vida a través de los filtros de lo mejor y lo peor. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que mirar la vida a través de los filtros de la sabiduría y de la necedad. Esas son las dos cosas que debemos de tener presentes cuando nos acercamos a esta sección del capítulo 7, verso 1 y 2. Lo mejor que usted puede hacer es mirar la vida con los filtros de lo mejor y lo peor. ¿Qué significa eso? Que cuando usted vive su existencia, usted tiene que pensar qué es lo mejor y qué es lo que no es mejor. ¿Qué es lo que es bueno y qué no es bueno? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Y cuando pensamos en lo mejor, es aquello que produce satisfacción, aquello que nos va a llevar a un buen destino. Y lo peor es aquello que no nos conviene. Por eso el escritor de Eclesiastés llega y dice, ¿quieres vivir una vida plena? ¿Quieres caminar por la vida de una manera donde le encuentres sentido a tu existencia? Bueno, mira la vida primeramente con el filtro de lo mejor y lo peor. Y cada cosa que experimentes, cada cosa que pases, cada cosa que vivas, lo pases por el filtro de que esto es lo mejor o no lo es. Esto es lo mejor que debo de hacer. Este es el mejor camino o no lo es. Esta es la mejor decisión o no lo es. ¿Esta es la mejor opción o no lo es? Y el otro filtro es el filtro de la sabiduría y la necedad. ¿Es sabio que actúe así o es necio? ¿Es sabio que me conduzca de esta manera o es necio? Y es a través de esos dos filtros que el hombre cuya vida gira en torno a Dios va a encontrarle sentido a su existencia, porque va a estar permanentemente sus decisiones, su actuar, su caminar y todo lo que hace lo va a estar pasando por estos dos filtros. ¿Es esto lo mejor o es esto lo más sabio? ¿Es esto lo que no es adecuado o no es lo mejor? ¿Y es esto algo necio? Y cuando nosotros evaluamos y caminamos y transitamos por la vida con esos dos criterios, cuando hablamos de un filtro, estamos hablando de que yo paso por por allí mis experiencias de vida. Yo tomo mis decisiones en mi caminar diario a través de filtrar las cosas a través, es mejor o no lo es sabio o no es sabio.
Y cuando lo hacemos de esa manera, nos damos cuenta que encontramos sentido a nuestra existencia y a nuestro caminar. Los primeros 4 versículos tienen 4 elementos y 4 aspectos que nos ayudan a entender cómo funciona ese filtro de lo mejor y de lo peor. Si usted lee desde el versículo 1 hasta el verso 4, usted va a encontrar 4 expresiones que dicen mejor es. Y cuando hablamos de la expresión mejor es, estamos hablando de una traducción que podría ser un sinónimo, es vale más. Es una traducción factible a la expresión mejor es, vale más. O sea, tiene mayor valor esto que lo otro. Y por eso cuando usted lee mejor es, usted podría sustituir eso por decir vale más. Y por eso es que hay una primera expresión que llega y dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Qué interesante esta expresión, porque cuando nosotros pensamos en la buena fama, eso es equivalente al buen nombre, a tener un buen nombre o a ser reconocido delante de los hombres, o que la gente hable de usted y hable positivamente. Esa mujer es una mujer consagrada a Dios, esa mujer es una mujer muy recta, esa mujer es una mujer, eso es obtener un buen nombre delante de los hombres te ven, el ser humano te ve y dice el proceder, la conducta y el caminar de esta persona es el adecuado. Mejor es la buena fama, el buen nombre que el buen ungüento. Aquí el ungüento es, hablemos de un perfume. Es mejor, vale más tener una buena reputación que el más valioso de los perfumes, el más excelente de los perfumes. En el mundo antiguo, los perfumes y los ungüentos tenían un profundo valor. ¿Se acuerdan de aquella mujer que agarró ungüentos y perfumes y lavó los pies del Señor? Y los que estaban alrededor dicen, ¿cómo esta mujer trae ese ungüento tan caro y viene y lo derrama y lo desperdicia de esa manera, ungiendo los pies del Maestro? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Porque en el mundo antiguo, todo ese tipo de cosas tenían un tremendo valor. La gente los utilizaba y era algo que tenía un valor significativo y enorme. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Es mejor cimentar una buena reputación que el más valioso de los perfumes. Cuando pienso en esto, me acuerdo de un pasaje que está en el libro de Proverbios. Y si usted puede buscar allí en su Biblia el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 1, mire lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 1. Dice de la siguiente manera, Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Dice el escritor de Proverbios en este refrán. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Lo que están diciendo tanto el escritor de Proverbios como el escritor de Eclesiastés es que la buena reputación tiene más valor que muchas posesiones materiales a las cuales les damos un valor significativo. Nosotros en nuestra sociedad tenemos la tendencia a darle más valor a lo tangible que a lo intangible. La buena reputación es algo intangible. Pero nosotros, el ser humano, somos más dados a darle más valor a lo que podemos ver y podemos tocar. Y por eso es que le damos más valor a las joyas, al dinero, a los bienes materiales, a un auto, a una casa y a muchas otras cosas que en sí no tienen nada de malo. Pero muchas veces le damos más valor a eso que a otros bienes intangibles
o a otros valores intangibles que también son relevantes e importantes. La buena reputación es tan importante como cualquier bien tangible que usted y yo podamos tener. Y por eso usted y yo debemos de preocuparnos por cimentar una buena reputación. Y no es que usted no deba de tener bienes materiales, sino que usted también se preocupe en una medida mayor por ser una persona de buen comportamiento, de buen testimonio, de buen proceder en medio de la vida, que su conducta, que su comportamiento sea observado por los hombres y los hombres alrededor suyo hablen de usted, de su conducta y de su proceder. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Por eso, cada vez que nos movemos a través del filtro de lo mejor y de lo peor, ¿qué es mejor? ¿Tener buena fama o tener un bien material? La sociedad y el mundo que no se centra en Dios, probablemente a ellos les interesa más los bienes tangibles, pero aquel cuya vida gira en torno a Dios, probablemente va a decir, bueno, los bienes tangibles son importantes, pero hay algo todavía más importante que eso, y es la buena fama, la buena conducta y el buen comportamiento, y modelar eso a una sociedad carente de esos valores es primordial y es importante para aquellos que vivimos una vida centrada en Dios. Mire qué interesante eso. Esas palabras nos desafían y nos retan en este sentido. Pero hay un segundo, mejor es o vale más, que aparece dentro de esta primera sección del capítulo 7, verso 1 al 4. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Qué interesante, porque cuando uno lee este pasaje, uno llega y dice, ¿por qué se le da más valor a la muerte ahora y al día de nacer? Bueno, el día de nacer tiene sus propios enigmas. Nacemos en total dependencia, ¿verdad que sí? En total dependencia de otros. Cuando usted nació, usted era un ser totalmente dependiente de aquellos que lo criaban, que lo cuidaban, y durante mucho tiempo fuimos tremendamente dependientes de otros. Pero el énfasis del predicador es: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y probablemente algunos de nosotros nos preguntaremos por qué la idea que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Bueno, porque cuando usted y yo vivimos bajo la premisa de que la muerte es una realidad que vamos a tener que enfrentar todos nosotros en algún momento, usted vive dentro del ámbito de la realidad. Usted cuando nació, usted no tenía noción de la realidad del mundo, para nada. Usted no sabía hablar, usted no tenía entendimiento de nada, usted no tenía una noción del mundo que lo rodeaba, sino que usted lo va adquiriendo con el paso del tiempo. Pero cuando vivimos en medio de la vida, empezamos a darnos cuenta las cargas, los pesares y todo lo que involucra la vida, los retos, los desafíos, el cansancio que se experimenta. Y cuando el escritor de Proverbios nos expone ante la realidad de que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, nos está queriendo poner en el escenario de una vida realista. El que vive una vida realista, el que vive una vida centrada en Dios, es realista de que en algún momento la muerte eh, es algo inevitable, pero es el fin del conflicto y en cierta manera es un descanso. La muerte se convierte en un descanso de los pesares, porque esta vida, a pesar de que la vivimos centrados en Dios, o procuramos vivir nuestra vida centrados en Dios, la vida tiene sus retos, sus desafíos, sus cargas, su cansancio, situaciones que nos agobian, que nos inquietan. Y por eso vivir bajo la realidad de que un día vamos a pasar a la eternidad, a una vida más allá de esta vida física, y una vida mejor, porque los que tenemos
la esperanza de la resurrección y de la nueva vida en Cristo con Él, nosotros vivimos esperanzados de que eso es mejor que lo que puedo estar viviendo yo en este plano natural y humano. Por eso, amados hermanos, cuando yo escucho este tipo de palabras, me acuerdo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, 23, lo puede buscar en su Biblia. Le dice a los hermanos de la iglesia en Filipos, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo empieza a hablar de su vida y dice, bueno, he experimentado prisión, he experimentado sufrimiento, he pasado por tiempos difíciles y desearía morir. Bueno, yo desearía estar ya con el Señor, tengo el deseo de partir y estar con el Señor, lo cual es mejor, pero sé que Dios todavía me tiene aquí con un propósito de proclamar el Evangelio. Pero yo deseo que llegue ese día de pasar a la presencia de Dios. O sea, él sabía que ese momento iba a llegar en algún momento. Él era realista ante la realidad de la muerte. Él era realista ante la realidad de lo porvenir, que en algún momento él iba a tener que experimentar la muerte física. Cuando usted y yo vivimos a través del filtro de lo mejor y de lo peor, usted mira la vida que vive. Usted mira las circunstancias que experimenta y probablemente usted llega y dice, sí, ciertamente mi vida gira en torno a Dios, alabo a Dios, estoy procurando caminar en Él, pero la vida no está exenta de problemas y de dificultades, de pesares y de ansiedades. Mejor es que sea realista. Lo que voy a vivir ahora lo voy a vivir para el Señor. Pero yo sé que un día voy a experimentar la muerte y lo que me espera es mejor. El cristiano que vive bajo el filtro de lo mejor sabe que vale más estar siempre con la expectativa, Dios tiene algo mejor para mí. Mientras tanto, mientras yo viva el presente, mientras yo viva la vida, mientras yo viva este momento, voy a vivir este momento para Dios, poniéndolo a Él como el eje de todo lo que hago y de todo lo que soy, pero mi esperanza no está en este plano terrenal. Mi esperanza está que un día voy a morir y voy a resucitar en Cristo para tener una vida plena con él. Esa es la vida del cristiano. El cristiano que vive bajo el filtro de lo mejor es un cristiano que vive el presente centrado en Dios, pero también con la expectativa de que si muero, voy a estar con él. Por eso para el cristiano la muerte no es un tema trágico. Por eso para el cristiano la muerte no es un tema que nos debe de generar angustia, aunque todos tenemos cierto nivel de incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser ese momento. Y muchas veces nos debatimos cómo va a ser ese momento, qué habré de sentir, en medio de qué circunstancias moriré. Pero todo cristiano que tiene su vida centrada en el Dios eterno es alguien que sabe que la muerte es simplemente una etapa de esta vida presente terrenal a una vida plena con Dios. Entonces, vivamos de la mejor manera. Vale más que usted mire el presente, pero también mire hacia el futuro y diga, ciertamente un día voy a estar con Él. Voy a tener que morir físicamente. Voy a tener que pasar por la experiencia de la muerte. Voy a tener que pasar por la experiencia de tener que partir de esta vida física. Pero Dios tiene algo mejor para mí. El que vive bajo el filtro de lo mejor, vive con una esperanza arraigada en su corazón. Esto que estoy viviendo ahora en Cristo no es nada comparado con lo que Dios tiene para mí. Esto que estoy viviendo ahora no es nada comparado con lo que Dios ha determinado para mí. Qué interesante todo eso. Cuando usted vive de esa manera, usted le encuentra sentido a su existencia. Usted no se vive quejando, ay, qué vida más difícil, qué vida más complicada, qué vida, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Se vive el presente sabiendo de que en la vida hay aflicción,
de que en la vida hay circunstancias difíciles, pero su esperanza y su confianza está cimentada en Dios. Y el tiempo que Dios determine que estemos en medio de esta tierra, voy a vivirlo bajo el filtro de lo mejor. Voy a vivir para Él, con la expectativa de que Dios tiene algo mejor para mí en algún momento. Y esa expectativa me hace enfrentar el presente, las pruebas, las ansiedades y las dificultades. Me hace enfrentarla con la seguridad y con la confianza de que Él está conmigo. El tercer mejor, o vale más, en estos primeros 4 versículos del capítulo 7 es: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Mire, el hombre que vive una vida sin sentido y sin propósito da rienda suelta a los placeres de esta vida. Busca la satisfacción rápida. Quiere sentirse satisfecho. Por eso usted ve a la gente que en medio de la sociedad y en medio del mundo busca qué es lo que me produce satisfacción. No mide las consecuencias, simplemente si me hacen sentir bien, pues disfruto de ello. Por eso usted ve a mucha gente involucrada en medio de una vida cargada de inmoralidad, de adulterio y de fornicación, porque eso les genera satisfacción. Momentánea, pero es satisfacción para ellos. A ellos no les preocupa nada más que simplemente darle rienda suelta a sus deseos carnales y pasajeros. Hay gente que quiere vivir su vida fundamentado en los bienes materiales. Entonces su vida gira en torno al trabajo, a ahorrar, a llenar su cuenta de ahorro, y todo gira en torno al dinero. Todo lo demás es secundario, Dios no le importa, la familia no le importa, simplemente vive en torno a lo suyo. ¿Qué es lo que me genera satisfacción? Prefieren todo aquello que les genera placer momentáneo. Dios no es parte importante de su vida, Dios no es parte vital de su caminar. Esos temas espirituales y religiosos a mí no me interesan. Por eso, cuando se habla es mejor ir a la casa de luto que a la casa de banquete, la idea es esa. La idea es esa. La casa de banquete es el lugar donde yo disfruto de las cosas de la vida, de los placeres de la vida. La casa de luto es la casa donde la casa de luto es la vida que se tiene que vivir en medio de las realidades. El placer no lo es todo, la vida también tiene sinsabores, la vida también tiene momentos difíciles, la vida también tiene momentos de pesar, pero aquellos que han aprendido a entender que la vida está llena de sinsabores, han aprendido y deben de aprender a poner su confianza en Dios en medio de las complejidades de la vida. Ciertamente tengo problemas, ciertamente sí. Vivir en la casa de luto es reconocer hay dificultades. En mi casa estoy pasando por dificultades. En el trabajo estoy viviendo tiempos difíciles. En medio del diario caminar estoy experimentando algunos sinsabores y algunas situaciones que no quisiera. Pero en medio de todo eso, yo entiendo que necesito poner mi confianza en Dios porque Él es el que me va a sostener en medio de todo esto. No niego, no escapo de la realidad de la vida negando que tengo problemas y no me convierto en ese tipo de persona o en ese tipo de cristiano que está allí diciendo permanentemente, no, no tengo problemas, no tengo problemas, no tengo problemas, aunque esté sumergido en medio de un mar de dificultades. Porque repetir no tengo problemas no lo va a sacar de los problemas. Simplemente veo la realidad de la vida y vivir en medio de la casa de luto es reconocer, sí, sí los tengo, pero tengo un Dios que es más grande que esos problemas. Tengo un Dios que es más grande que esas dificultades. Vivo bajo ese filtro de lo mejor, aunque tengo dificultades que son grandes, tengo un Dios que es más grande que ellas. Tengo un Dios que es más grande que esas circunstancias. Tengo un Dios que es más grande que todas estas dificultades y que todas estas circunstancias difíciles. Por eso, en algún momento, el salmista llegó y dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Se acuerdan de ese salmo?
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días es mirar nuestra existencia, darnos cuenta de la realidad de lo que vivimos y traer a nuestro corazón, sacar provecho de las dificultades, sacar provecho de las situaciones difíciles. Y en medio de todo llegar y decir, sí, sí los tengo. Sí estoy viviendo en casa de luto. Ciertamente estoy pasando por una situación bastante compleja, pero en medio de todo, alabo a Dios porque Él es quien me sostiene, porque Él llena de gozo y de paz mi corazón aún en medio de las eventualidades. Eso es vivir en casa de luto. Es mejor vivir en casa de luto que vivir en casa de banquetes dando rienda suelta a los placeres, como vive el hombre común, como vive el hombre sin Cristo, como vive el hombre que no tiene su vida centrada en. Usted y yo tenemos que vivir a través del filtro de lo mejor. Es mejor vivir en casa de luto. Es mejor tener problemas, pero saber que tengo un Dios que puede intervenir en medio de mis problemas, que estar dando rienda suelta a los placeres de esta vida y simplemente satisfaciendo lo banal y lo terrenal de este mundo. Cuarto mejor es o vale más, que aparece en esta sección del capítulo 7, verso 1 al 4. Mejor es el pesar que la risa. Mire, los hombres sin propósito y sin sentido en la vida están llenos de ilusiones, deseos y de planes. Y ciertamente, no solo ellos, también nosotros tenemos deseos y planes. Nosotros también. Y creo que no solamente el hombre sin Cristo, nosotros en medio de la vida también tenemos planes, sueños, y no es malo tener sueños y tener planes. Pero en medio de los planes, muchas veces vemos que hay muchos que se cumplen, pero hay muchos otros que no se cumplen. Y en ocasiones cuando no se cumplen, todo eso nos genera pesar. No logré esto, no pude alcanzar aquello, no pude llegar a mi destino, no pude lograr aquello que había planeado o había pensado. Muchas veces es mejor el pesar que la risa. La risa es una expresión que se usa aquí para denotar la idea de los momentos de satisfacción de la vida. Generalmente reímos o estamos cargados de alegría cuando las cosas marchan bien. La alegría y la risa sobreabundan en nuestros corazones cuando las situaciones de la vida funcionan y caminan de la mejor manera. Pero el escritor de Eclesiastés dice, es mejor el pesar que la risa. Es mejor el pesar que la risa, porque el pesar nos expone ante la realidad de la vida. No todo en la vida es risa, no todo en la vida es alegría. Quisiéramos nosotros que fuese así, pero no lo es. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y afectado por el mal. Entonces usted no se puede meter en una burbuja y aislarse de esa realidad. Por eso es mejor vivir ante la realidad de que el pesar es algo que está allí, ciertamente está allí. Proverbios 21, versículo 17 dice, Proverbios 21, 17 dice de la siguiente manera, y leo para ustedes, hombre necesitado será el que ama el deleite. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Dice Proverbios 21, 17. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Hombre necesitado, el que se rinde a los deleites, el que solamente está pensando en el placer o la satisfacción momentánea. El que piensa o el que está siempre mirando y diciendo, yo quiero que todo me vaya bien. Yo quiero mirar satisfacción en mi vida en todo momento. Esa persona, esa persona va a ser un hombre necesitado, porque la realidad de la vida no es esa. Es mejor vivir ante la realidad de que ciertamente en medio del caminar diario hay pesares y hay dificultades y hay circunstancias difíciles, y usted y yo tenemos que estar preparados ante esas realidades. El que vive bajo el filtro de lo mejor es alguien
que gira en torno a Dios, su vida gira en torno a Él, pero también es consciente y realista de que hay circunstancias complejas en medio de la vida. Y es mejor ser consciente de eso. Es mejor ser consciente ante esa realidad. No es negarla. Usted no tiene que estar negando la realidad de la vida. No, usted tiene que ser consciente, ciertamente. Van a existir momentos difíciles en medio de las decisiones de la vida, en medio de la crianza de los hijos, en medio del trabajo, en medio de las determinaciones que a usted le toca tomar en su transitar por esta vida. Hay situaciones que nos van a generar pesar. Y vivir de esa manera es vivir de la mejor manera, siendo conscientes de eso, pero siempre entendiendo que Dios, que es el centro de todo lo que yo soy, yo tengo dónde acudir en medio de esas realidades y puedo derramar mi corazón y mis circunstancias ante Él porque Él va a tener cuidado de mí, porque Él va a estar a mi lado, porque Él me va a sostener, porque Él va a estar sustentándome en todo momento y en todo tiempo. Ok, entonces estos cuatro mejor es o vale más giran en torno a los filtros, al filtro de lo mejor y lo peor. Es mejor la buena fama o la buena reputación. Es mejor vivir sabiendo de que un día nos va a tocar morir, porque eso nos da esperanza y sabemos que no somos gente eterna en esta tierra. En algún momento vamos a tener y vivir bajo esa realidad nos da perspectiva. Mejor es ir a la casa de luto. Mejor es pasar por circunstancias difíciles sabiendo que Dios va a estar conmigo. Mejor es vivir una vida cargada de realismo, siendo consciente de que esta vida está cargada de dificultades y que si giro y vivo en torno a Dios, Él va a estar sustentándome y ayudándome en medio de mi caminar. Pero hay un segundo filtro que el escritor de Eclesiastés dice que usted debe de vivir bajo ese filtro, y es el filtro de la sabiduría y la necedad. Y cuando el escritor de Eclesiastés del verso 5 al 10 nos quiere hacer ver ese filtro, nos quiere confrontar con ese filtro, nos está diciendo: usted en todo momento de su vida debe de preguntarse, ¿es sabio o es necio lo que voy a hacer? ¿Es sabio o es necio irme por este camino? ¿Es sabio o es necio tomar esta decisión? ¿Es sabio o es necio transitar por la vida de esta forma? Y hay tres mejor es o vale más que están expresados del versículo 5 al versículo 10. El primero de ellos dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y eso tiene que ver con el hecho a qué usted le presta oído, a qué usted le presta atención, cuáles son las voces que usted procura escuchar. Porque mire, en medio de este mundo hay un sinnúmero de voces que le están diciendo qué es lo que debe de hacer. Hay un sinnúmero de voces que probablemente están allí internamente diciendo: haz esto, haz lo otro, haz aquello. La pregunta es: ¿a quién usted le está prestando atención? ¿A quién usted está escuchando? Es mejor oír la reprensión de los sabios que la canción de los necios. Dice Eclesiastés, capítulo 27, versículos 5 y 6. Dice la escritura en Proverbios 27, 5 y 6, en la versión Reina Valera: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice Proverbios 27, 5 y 6. Y quiero leerlo en la nueva versión internacional. Dice la nueva versión internacional, Proverbios 27, 5 y 6. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que él hiere que el enemigo que besa. Más confiable es el amigo que hiere, que nos dice la verdad, que llega y nos dice: mira, estás equivocado. Esa decisión que tomaste no fue la mejor, o esa decisión que estás determinando tomar no es la mejor.
Cuando nosotros vivimos bajo el filtro de la sabiduría y no prestamos atención a la necedad, aprendemos a escuchar la voz de aquellos amigos que están a nuestro alrededor, porque el verdadero amigo no es el que calla, es el que viene y te dice, ¿sabes algo? Hay algo que no has hecho bien, es algo que le vas a tener que prestar atención. Por eso, mejor, tiene mayor valor la reprensión de ese amigo que viene y nos exhorta, que inclusive el, ese amigo que se queda callado y que no nos quiere decir nada porque dice, no, es que no quiero hacer sentir incómodo a mi amigo porque después se siente mal por lo que le digo. El verdadero amigo es alguien que va a venir y te va a decir, mira, esto está mal, vale más, tiene mayor valor, hay más sabiduría en la adversidad y el sufrimiento que en la facilidad y la comodidad. Y muchas veces a nosotros nos gusta vivir en la comodidad y en la facilidad. Y vivir en la facilidad y en la comodidad muchas veces no nos gusta escuchar la exhortación, nos gusta vivir cómodamente. Y mucha gente le gusta vivir cómodamente no escuchando. Si no tiene algo bueno que decirme, mejor no me diga nada. Hay personas que hablan así. Mejor, si usted me va a venir a llamar la atención, mejor no me diga nada. Esa persona se está comportando como necio, porque puede ser que el consejo que esa persona te va a estar dando es un consejo prudente, es un consejo que nos va a ayudar. Preferimos la comodidad de que no se nos diga nada porque no queremos ser confrontados, porque no queremos ser expuestos, porque no queremos que se nos digan las cosas como son. Preferimos muchas veces el sonido momentáneo de alguien que calla o de alguien que nos da un consejo necio. Muchas veces no le prestamos atención al consejo sabio, pero sí le prestamos atención al consejo necio. Muchas veces es lo contrario. Preferimos no escuchar consejo de ningún tipo porque no nos gusta que se nos exponga. No nos gusta convertirnos en gente vulnerable. Pastor, si me viene a llamar la atención, no me diga nada. Qué difícil. Entonces es poder exteriorizar algo porque al final de cuentas queremos vivir en el escenario de no querer escuchar el consejo del sabio o preferimos escuchar muchas veces la torrancia o la locura del necio. Entonces es mejor vivir en un escenario donde aprendemos a ser sensibles con lo que escuchamos. Aprendemos a escuchar y a pesar lo que se nos dice. Y eso que se nos dice, lo tomamos, lo aplicamos a nuestra vida y procuramos buscar consejo en todo eso. Es de sabios vivir así. Por eso es mejor y tiene mayor valor vivir bajo el filtro de la sabiduría en medio de un mundo caído. Por eso tenemos que aprender a filtrar las voces que escuchamos constantemente. Aprende a filtrar esas voces. No seas de los que digan, no quiero escuchar ningún tipo de planteamiento. Escúchalo, pero aprende a escuchar el planteamiento del sabio y a usarlo para edificar y crecer en él. Y el planteamiento del necio, si te lo dice, simplemente deséchalo, ignóralo. Dios nos llama a vivir en ese escenario de la vida. Por eso es que el escritor de Eclesiastés dice, el necio simplemente le presta oído a todo y simplemente las locuras de la vida las escucha. Hoy en día vivimos en un escenario así en el internet, en las redes sociales, en el YouTube, ahí te dan todo tipo de consejos y uno escucha unos consejos que son una locura. Y hoy en día hay tanta gente prestándole atención. No, es que en YouTube se dijo tal cosa o tal youtuber dice tal cosa. Amado hermano, y probablemente le estamos muchas veces prestando más atención a la locura de un montón de gente que vive una vida sin sentido y sin propósito que inclusive al consejo de la palabra. Segundo, mejor es o vale más dentro del filtro de vivir como sabios, es mejor es el fin del negocio
que su principio. Dice, me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo en segunda de Timoteo 4, versículo 6 y 7, cuando llegó y dijo, segunda de Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que su muerte estaba próxima y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que está diciendo Pablo es, yo he terminado bien mi carrera. He terminado bien mi carrera. Cuando el escritor de Eclesiastés dice, mejor es el fin del negocio que su principio, lo que nos está queriendo decir, no te preocupes tan solo cómo iniciaste o por el proceso, el cual es importante. Preocúpate por el proceso, pero preocúpate por terminar bien. Porque qué triste es cuando iniciamos algo en la vida, cuando avanzamos por la vida, pero al final del camino terminamos mal. ¿Y cuántos personajes de la Biblia encontramos que iniciaron muy bien y terminaron muy mal? Usted lee la historia de Salomón y usted se da cuenta que los días de Salomón no terminaron muy bien. Él terminó su vida en medio de una circunstancia y en medio de una situación compleja y difícil. Él terminó su vida viviendo y comportándose de una manera necia. No terminó bien. Pablo llega y dice, mi vida yo la he corrido, he vivido, he servido a Dios y he terminado. Lo que nos está diciendo este pasaje es que aquellos que viven bajo el filtro de la sabiduría y la necedad y dicen, escojo la sabiduría, procuran no solamente mirar el proceso de la vida, cómo vivo, pero se preocupan cómo voy a terminar. Yo quiero terminar bien. Yo quiero terminar bien esta carrera y para terminar bien tengo que hacer esto a lo largo de mi proceso de vida. Me preocupo por lo que hago cada día. Me preocupo cómo me conduzco, me preocupo cómo vivo, me preocupo cuál es mi actitud, me preocupo cómo me conduzco por la vida. Así que es de sabios y el que vive y determina vivir bajo el filtro de la sabiduría dice, no solamente estoy preocupado por lo que vivo hoy, estoy mirando hacia el futuro porque visiono y miro cómo quiero terminar bien. Quiero que un día cuando esté delante del Señor, el Señor me diga, ven, siervo fiel, entra y disfruta de los beneficios que tengo para ti. Yo quiero eso. ¿Lo quiere usted también? El que vive su vida bajo ese filtro de la sabiduría está preocupado por el proceso, pero está también preocupado por el final. Pero para poder terminar bien en la vida, yo tengo que sembrar. Yo no puedo cosechar lo que no sembré. Yo no puedo pensar que voy a terminar bien mi camino y mi vida cristiana un día si yo no sembré lo adecuado a lo largo de mis días. Por eso es de sabio evaluarnos en ese sentido y hacer un examen y un análisis en nuestro corazón. El último mejor es o vale más, es mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Dice Dios habla hoy en esa misma sección de Proverbios capítulo 7. Dice, más vale ser paciente que valiente. Dice Dios habla hoy. La Biblia de las Américas dice, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Bueno, ¿a qué se refiere entonces que mejor es y que es de sabios? Mejor es ser sufrido de espíritu. Bueno, el hombre sabio, el que camina bajo el filtro de la sabiduría y determina vivir bajo la sabiduría de Dios, se cuida de la impaciencia. Mire, porque la impaciencia cuando predomina y controla nuestros corazones conduce habitualmente a la ira. Conduce a la ira, o sea, termina mal. La impaciencia es algo que no necesariamente nos va a llevar a buen puerto, nos va a llevar a buen puerto. ¿Por qué? Porque el que vive impaciente en la vida, la impaciencia
trae desesperación, trae desasosiego, trae inquietud. Por eso cuando la Biblia dice el altivo de espíritu está hablando de eso, el que vive con una actitud de impaciencia, de intranquilidad, vive el presente siempre llenando su corazón de inquietud y de zozobra, vive constantemente pensando, y por eso es que el capítulo 7 verso 10, 9 y 10 termina diciendo que algunos piensan que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y mucha gente vive con esa zozobra. Ay, cuánto yo desearía retornar a los tiempos pasados, porque esos tiempos fueron mejores que estos. Cuánto yo desearía experimentar lo que viví hace tantos años atrás. Y por eso es que el escritor llega y dice que es de sabios no romantizar el pasado y menospreciar el presente. Es que el presente también tiene valor en medio de sus complejidades, porque el pasado también tuvo las suyas, tuvo sus propias complejidades. Así que probablemente el necio vive mirando hacia el pasado, vive mirando lo que tuvo, lo que hizo, lo que llevé a cabo, y dejamos y nos estancamos en el presente. El necio vive mirando solo hacia atrás y no vive las realidades del presente. Y su corazón se carga de impaciencia, de intranquilidad, porque vive solo mirando hacia atrás. Y no vive el presente, no confronta, no lidia con las realidades del presente. Bueno, las personas sabias ciertamente aprenden del pasado, pero viven en el presente y dicen, a pesar de lo difícil que es mi presente, voy a ver qué oportunidades yo encuentro en mi presente para poder crecer. A pesar de lo complejo que puedo estar viviendo ahora, yo voy a encontrar en cada dificultad una oportunidad para vivir. El que no vive buscando oportunidades en el presente, aún en medio de los problemas, amado hermano, va a pasar mirando siempre hacia atrás, diciendo, ay, es que la iglesia antes era mejor, es que la vida cristiana antes era mejor, es que cuando yo era joven era mejor este tiempo que ahora. Si vivimos de esa manera, nos vamos a estancar en el presente. Vamos a ser gente que está anclada en el pasado. El hombre sabio y que vive bajo el filtro de la sabiduría no mira hacia atrás, vive el presente, mira sus circunstancias y aun cuando en el presente puedan haber situaciones complejas, llega y dice, ¿cómo yo puedo sacar provecho de este tiempo difícil? ¿Cómo yo puedo sacar provecho de estos tiempos complejos? ¿Cómo yo puedo ver en esto no un problema, sino una oportunidad para crecer, para dar fruto, para arraigarme más en Dios, para cimentarme más en Dios, para avanzar en mi vida espiritual? Dios nos está queriendo confrontar a que nosotros valoremos lo que es mejor. Hay cosas que tienen mayor valor que otras. Hay cosas que son sabias y debemos aferrarnos a ellas y debemos desechar la necedad. Hay cosas que están cargadas de sabiduría y usted debe prestarle atención a ellas y vivir conforme a ellas. Hay cosas que usted debe de vivir bajo el filtro de lo mejor, que son más valiosas y tienen más valor que otras. Por eso, el escritor de Eclesiastés nos desafía. Vive el presente, pero examínate ante esos dos filtros, el filtro de la sabiduría y la necedad. Todo lo que vas a hacer, fíltralo bajo esos dos escenarios. ¿Esto es de sabios o esto es de necios? ¿Esto me conduce por la senda del sabio o me conduce por la senda del necio? Ese es uno de los filtros. El filtro anterior es, ¿esto es mejor o esto es peor? ¿Esto me edifica o esto no me edifica? ¿Esto me va a hacer crecer espiritualmente o esto no me va a hacer crecer espiritualmente? Y cuando usted vive bajo esos dos filtros y esos dos criterios en medio de su vida, usted va a tener la posibilidad de elegir. Y Dios quiere que aquellos que vivimos una vida centrada en Dios, a diferencia del mundo, podamos optar por lo mejor y por lo sabio.
podamos optar por aquello que es correcto y por aquello que nos va a edificar. Y por eso cuando usted vive bajo la vida, bajo esos criterios, usted está permanentemente haciéndose una autoevaluación en medio de su diario vivir. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Es esto que esta decisión que estoy tomando, es la decisión mejor, sabia? ¿O es una decisión mala y una decisión necia? Esos criterios nos sirven. Recuerde que el libro de Eclesiastés es un documento que nos hace y nos expone ante la realidad de gente que vive en medio de un mundo pesimista. El autor de Eclesiastés pone la información del libro bajo la perspectiva del pesimista, pero Dios no quiere que vivamos bajo esa perspectiva. Dios quiere que vivamos bajo la perspectiva de hombres y mujeres que lo tenemos a Él como centro, y por eso nuestra conducta tiene que ser distinta a la conducta del hombre necio y del hombre que vive conforme a los criterios vanos y pasajeros de este mundo. Por eso, tome esos dos filtros, úselos cada vez que usted va a tomar decisiones, úselos cada vez que usted va a tomar determinaciones, úselos cada vez que usted va a determinar caminar por la vida según, según algún criterio. Llega Llegue y plantéese, ¿es esto lo mejor y lo sabio? ¿O es esto algo malo y algo necio? Y el Señor nos va a dirigir en el proceso. La palabra, el Espíritu de Dios va a estar allí para darnos el entendimiento y la sabiduría para conducirnos en medio de un mundo cargado de vanidad, de superficialidad, de conformismo, de comodidad. Y Dios nos va a dar el entendimiento y la sabiduría para vivir en medio de un mundo complejo, pero vivir bajo los criterios de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a lo mejor y a lo sabio. Oramos a Dios. Padre, gracias, eterno Rey. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias porque tú desafías nuestro corazón en este día. Gracias porque tú das aliento a nuestro ser, porque tú retas nuestro corazón, porque tú nos confrontas, Padre. Oh Dios, cuando vemos a este mundo tan cargado de vanidad y vemos a tanta gente caminando por la senda de la necedad, Señor, sin sentido, sin rumbo, porque su vida no gira en torno a Dios, nos miramos a nosotros y decimos, bueno, nosotros hemos determinado ponerte como centro de nuestra vida, pero la pregunta existencial que hoy nos hacemos es, ¿cómo estamos viviendo esa vida que dice estar centrada en Dios? ¿Vivimos bajo el criterio de lo mejor y de lo sabio? Padre, ayúdanos a encontrar sabiduría en este hermoso escrito y en este hermoso capítulo 7 de Eclesiastés, para vivir cada momento de nuestras vidas, para poder examinar nuestros caminos, para poder mirar cada paso que damos, para poder confrontar nuestros corazones ante las realidades de la vida. Padre eterno, aquí estamos ante tu presencia. Padre eterno, aquí estamos delante de tu trono. Oh Dios, susténtanos con tu diestra. Fortalece y da aliento a nuestros corazones. Oh Padre eterno, llena con tu gracia y favor a cada uno de mis hermanos. Guía sus pasos, sosténlos con tu mano. Edifícales, oh Dios, con tu gracia y con tu poder. Padre, renueva sus fuerzas y permíteles vivir una vida para gloria y alabanza de tu santo nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, que en el día de hoy nos confronta y nos exhorta para que vivamos una vida que te glorifique y que te exalte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.